La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado. Y hoy tenemos un programa sumamente especial preparado para ustedes. El tema de esta mañana lleva por título La cruz de Barrabás. Pero antes de entrar en ese tema, mis queridos hermanos, vamos a pasar al trono de la gracia para poder comenzar este tema con la autoridad del cielo. Así que, mis queridos hermanos, oramos. Bondadoso Dios y Padre eterno, alabamos y exaltamos tu santo y precioso nombre, ahora que venimos delante de tu santa y bendita presencia. Te pedimos, Padre, que nos limpies de todo mal y nos uses con poder en esta mañana. Que la programación de hoy pueda llegar a los corazones de los que nos vayan a sintonizar y que pueda abrir su entendimiento para vida eterna. Que siempre puedan elegir sabiamente a favor de Cristo y del camino a la vida. Que puedan honrarte y glorificarte ante los ojos del mundo en estos momentos de sufrimiento, oscuridad y dolor. Padre Santo, sé con tu pueblo y ayúdanos a brillar en ti. Ahora que el mundo es conducido a celebrar el luto a Tamuz, usa a los tuyos para que puedan dirigir a algunos que están receptivos a tu verdad a los pies de Jesús. Reprende a los que encubren tu verdad y dirigen a tus criaturas a la muerte y al mal. Padre Santo, úsanos con poder. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo de parte de este ministerio y ahora sí podemos entrar en tema. Los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en el Evangelio según Mateo, el capítulo 27, los versículos del 15 al 26, donde allí dice la santa palabra de Dios. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Versículo 16. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Versículo 17. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Versículo 18. Porque sabía que por envidia le habían entregado. Versículo 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Versículo 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Versículo 21. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Versículo 23. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Versículo 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo:
inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Versículo 25. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Versículo 26. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que comparten los beneficios obtenidos en la cruz del Calvario y que estiman preciosa la sangre derramada por el Maestro de Galilea. En el programa de hoy vamos a estar analizando algo que las Sagradas Escrituras no presentan directamente, pero que se sobreentiende cuando se analiza el relato bíblico. Nos referimos a la cruz de Barrabás, sobre la cual Cristo fue crucificado. Esto a lo mejor les suena extraño a algunos, pero creo que lo podrá entender perfectamente si analiza la Escritura. El profeta mesiánico había presentado claramente lo registrado en Isaías capítulo 53, versículo 9, donde nos dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. En esta profecía se revelan detalles inequívocos que se hicieron realidad en la crucifixión y muerte de Cristo. Hablando acerca del Inmaculado Hijo de Dios, el profeta Isaías declaró: y se dispuso con los impíos su sepultura. Esto es algo que para muchos es una contradicción, pero en su contexto y fiel al símbolo tenía que ser así. Un poco más adelante, Isaías, bajo inspiración divina, nos deja saber en Isaías capítulo 53, versículo 12, y fue contado con los pecadores. Noten, en el ritual simbólico, Cristo era representado como un cordero sin mancha. Pero revelando más acerca de la obra del Mesías, Isaías nos deja saber que en el cumplimiento del símbolo, el Mesías iba a ser considerado un impío o un criminal. Esto es importante reconocerlo porque Él fue nuestro sustituto. El santuario terrenal funcionaba bajo el sistema sustitutivo, lo que quiere decir que otro moría en lugar del pecador arrepentido. En ese sistema se transfería el pecado del pecador al sustituto inocente. Aunque el símbolo era una lección objetiva sumamente fuerte para transmitir al pecador lo terrible del pecado y su paga, el cumplimiento del símbolo realmente podía derretir el corazón más duro. No solo Cristo tomó sobre sí el pecado del mundo, sino que fue tratado como el más vil criminal. Para poder entender este punto un poco mejor, la sierva del Señor nos dice acerca del Salvador que tanto iba a sufrir. Jehová mismo declaró por Zacarías: levántate, oh espada, sobre el pastor y sobre el hombre compañero mío. Zacarías capítulo 13, versículo 7. Como sustituto y garante del hombre pecaminoso, Cristo iba a sufrir bajo la justicia divina. Había de comprender lo que significaba la justicia. Había de saber lo que representa para los pecadores estar sin intercesor delante de Dios. Esa cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en Profetas y Reyes, la página 510, el párrafo 1. Por tanto, no fue meramente un sustituto en lugar nuestro, sino
que él mismo tenía que saber en carne propia lo que era ser uno de nosotros, delante de su Santo Padre, sin mediador. El que era sin pecado, lo que lo hacía aún más terrible, debía pagar lo que al pecador corresponde y sentir lo que es estar sin Dios en este mundo por causa del pecado. Ahora, volviendo al relato que nos presentaron los versículos de introducción de hoy. Barrabás había sido apresado un tiempo antes que Cristo fuera llevado ante Pilato. Él sí que era un criminal de la peor clase, y él se había ganado ante los ojos de la justicia lo que para él estaba determinado. Hablando un poco acerca de este malhechor, la sierva del Señor nos dice: en aquel entonces las autoridades romanas tenían preso a un tal Barrabás que estaba bajo sentencia de muerte. Pausa. Aquí podemos ver que si él estaba bajo sentencia de muerte, era obvio que los preparativos para su ejecución ya habían sido llevados a cabo. Y esto en forma de una cruz, el sistema predilecto de ejecución de aquella época. Continúa la cita. Este hombre había aseverado ser el Mesías. Pretendía tener la autoridad para establecer un orden de cosas diferente para arreglar el mundo. Pausa nuevamente. Barrabás aparentemente también tenía en mente un sistema que puesto en práctica podía arreglar este mundo. Pero era el mismo sistema que Satanás siempre ha tratado de implementar mediante sus instrumentos humanos. Pues nada nuevo hay debajo del sol. Su sistema para arreglar el mundo era el mismo que ha utilizado el hombre caído desde que Caín mató a Abel, que es el de la fuerza, la imposición y la muerte. Continúa la cita. Dominado por el engaño satánico, sostenía que le pertenecía todo lo que pudiese obtener por el robo. Había hecho cosas maravillosas por medio de los agentes satánicos. Había conquistado secuaces entre el pueblo y había provocado una sedición contra el pueblo romano. Bajo el manto del entusiasmo religioso se ocultaba un bribón empedernido y desesperado que solo procuraba cometer actos de rebelión y crueldad. Esa cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en El Deseado de Todas las Gentes, la página 681, el párrafo 3. Aquí podemos ver que Barrabás reflejaba a la perfección el carácter de su padre, el diablo. Y este punto es importante porque cuando se le dio a escoger al pueblo entre Cristo, el Santo de Israel, y Barrabás, el pueblo eligió a Barrabás, un ladrón y un homicida, idéntico al espíritu que lo estaba dirigiendo, que había venido solo para hurtar, matar y destruir. Y como mostrando la mala costumbre del profeso pueblo de Dios, de elegir siempre al que lo quiere destruir, en vez de al que lo quiere salvar, el profeta mesiánico nos dice en Isaías capítulo 10, versículo 20, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Este versículo tiene una aplicación final al remanente del pueblo de Dios, pero nos demuestra la mala elección que tomaron los que tuvieron el privilegio de ver al Inmaculado Hijo del Dios viviente cuando vino a nuestro mundo en carne humana, hablando acerca de la terrible decisión
tomada por el profeso pueblo de Dios, la sierva del Señor nos dice: el pueblo de Israel había hecho su elección. Señalando a Jesús, habían dicho: quita a este y suéltanos a Barrabás. Barrabás, el ladrón y homicida, era representante de Satanás. Cristo era el representante de Dios. Cristo había sido rechazado. Barrabás había sido elegido. Iban a tener a Barrabás. Al hacer su elección, aceptaban al que desde el principio es mentiroso y homicida. Satanás era su dirigente, que Jehová los reprenda. Como nación, iban a cumplir sus dictados, iban a hacer sus obras, tendrían que soportar su gobierno. El pueblo que eligió a Barrabás en lugar de Cristo iba a sentir la crueldad de Barrabás mientras durase el tiempo. Esa cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en El Deseado de Todas las Gentes, la página 688, el párrafo 2. Cristo había venido para librarlos de las obras del diablo. Pero tristemente, el hombre engañado por el demonio siempre elige su propio verdugo para ser flagelado antes de recurrir al que lo puede verdaderamente libertar. Hasta en su apariencia física se notaba la diferencia entre el dador de la vida y el vil homicida que se atrevió a considerarse Mesías. Pero bajo la influencia demoníaca, la mayoría no lo echó de ver. La sierva del Señor nos dice al respecto: el semblante del Salvador no estaba desfigurado delante de sus enemigos. Cada rasgo expresaba bondad y resignación, y la más tierna compasión por sus crueles verdugos. Su porte no expresaba debilidad cobarde, sino la fuerza y dignidad de la longanimidad. En sorprendente contraste se destacaba el preso que estaba a su lado. Cada rasgo del semblante de Barrabás le proclamaba como el empedernido rufián que era. El contraste hablaba a toda persona que lo contemplaba. Algunos de los espectadores lloraban. Al mirar a Jesús, sus corazones se llenaron de simpatía. Aún los sacerdotes y príncipes estaban convencidos de que era todo lo que aseveraba ser. Esa cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en El Deseado de Todas las Gentes, la página 684, el párrafo 2. El carácter de ambos era notablemente visible, pero para las conciencias cauterizadas, los que estaban llenos del odio satánico solo lo usaban de estímulo para enfurecerse más. Comentando acerca de lo que iba a enfrentar nuestro Salvador, la sierva del Señor nos dice: había llegado la hora de la glorificación de Cristo. Pausa. En la hora de más densa oscuridad espiritual, nuestro amante Salvador iba a brillar con una luz más poderosa que la del sol. Cuanto más se reflejara el odio satánico entre los presentes, más iba a sobreabundar su infinito amor. Continúa la cita diciendo: estaba en la sombra de la cruz, y la pregunta de los griegos le mostró que el sacrificio que estaba por hacer traería muchos hijos e hijas a Dios. Él sabía que los griegos le verían pronto en una situación que no podían soñar. Le verían colocado al lado del ladrón y homicida Barrabás, al que se decidiría dar libertad antes que al Hijo de Dios. Oirían al pueblo, inspirado por los sacerdotes y gobernantes, a hacer su elección. Y a la pregunta: ¿qué pues haré de Jesús que se dice el Cristo?, se daría la respuesta: sea crucificado.
Cristo sabía que su reino sería perfeccionado al hacer Él esta propiciación por los pecados de los hombres y que se extendería por todo el mundo. Él iba a obrar como restaurador y su espíritu prevalecería. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en el Deseado de todas las gentes, la página 575, el párrafo 1. Y mis queridos hermanos, como una nota de pie de página, les dejo saber que según fue escrita esta cita en inglés por Elena White, su espíritu fue escrito con letras mayúsculas, dejándonos saber que se refería al Espíritu de Cristo y no a otro ser. Pero como ya es de esperarse de los que se han entregado al mal, como los dirigentes que influenciaban a la multitud para que gritara "sea crucificado", en la traducción hecha al español pusieron "su espíritu" en minúsculas, como una falta de respeto al que se dio por nosotros. Ahora, volviendo al contexto de la cita, pensando en los que vendrían por medio de su sacrificio expiatorio, Cristo siguió adelante de buena gana y estuvo dispuesto a cargar la cruz de Barrabás, aunque por los abusos impuestos casi no podía soportar su peso. Comentando acerca de cómo lo llevaron al Calvario, la sierva del Señor nos dice: apenas había pasado Jesús por la puerta de la casa de Pilato, cuando trajeron la cruz preparada para Barrabás y la depositaron sobre sus hombros magullados y sangrantes. También cargaron con cruces a los compañeros de Barrabás, que debían sufrir la muerte al mismo tiempo que el Señor. El Salvador llevó su cruz unos pocos pasos, pero por causa de la pérdida de sangre y el excesivo cansancio y el dolor, cayó desmayado al suelo. Esa cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en La Historia de la Redención, página 228, el párrafo 2. Ciertamente Jesús se hizo un sustituto nuestro, en todo el sentido de la palabra, y en la cruz, que era legalmente de Barrabás, Él padeció. Pero todo fue hecho en beneficio nuestro, para que no tuviéramos que morir eternamente. En su muerte nosotros recibimos vida, pero el enemigo no quiere que recibamos esta bendición del cielo. Siempre ha obrado para que este precioso don sea desperdiciado. Hablando al respecto, la sierva del Señor nos dice: la forma que tomó Satanás en el Edén, cuando indujo a nuestros primeros padres que desobedecieran, fue de un carácter como para dejar perpleja y confundida la mente. A medida que nos acerquemos al fin de la historia, procederá de una manera igualmente sutil. Empleará todo su poder engañador sobre los seres humanos para completar la obra de engañar a la familia humana. Tan engañoso será su obra que los hombres procederán en la misma forma en que lo hicieron en los días de Cristo. Y cuando se les pregunte: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? El clamor casi universal será: ¡a Barrabás! ¡A Barrabás! Y cuando se les presente la pregunta: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis Rey de los Judíos? El clamor de nuevo será: ¡crucifícale! Esa cita originalmente la pueden encontrar en el manuscrito 39 del 1894 y la pueden encontrar también en el Cristo Triunfante, la página 276, el párrafo 5. Mis queridos hermanos, elijamos sabiamente, porque con nuestros hechos podemos estar llevando a cabo la misma elección que hizo el profeso pueblo de Dios en los días de Cristo, que en vez de elegir al inmaculado Hijo de Dios,
prefirieron al ladrón y asesino de Barrabás, un fiel representante del mismo diablo. Comentando al respecto, la sierva del Señor nos dice: los que eligen a Satanás como su gobernante revelarán el espíritu del Señor que han elegido, quien produjo la caída de nuestros primeros padres, al rechazar al divino Hijo de Dios, la personificación del único verdadero Dios, que poseía bondad, misericordia y amor incansable, cuyo corazón siempre fue tocado por la desgracia humana, y al aceptar a un homicida en su lugar, el pueblo mostró lo que la naturaleza humana puede hacer y hará cuando el espíritu restrictivo de Dios sea quitado y los hombres queden sometidos al gran apóstata. Precisamente en el grado en que la luz sea rechazada, habrá engaños, confusión y mentira. Los que rechazan a Cristo y eligen a Barrabás trabajarán guiados por un ruinoso engaño. Las falsedades y el escuchar testigos falsos aumentará bajo la abierta rebelión. Esa cita, mis queridos hermanos, la puede encontrar en Mensajes Selectos, tomo 3, la página 476, el párrafo 1. La elección hecha por los hombres en Jerusalén sigue vigente delante de Dios. Y cuando se rechaza a Cristo, se sigue eligiendo tristemente a Barrabás. La sierva del Señor nos comenta al respecto: pido a todos los que han seguido una conducta errónea en cuanto a los principios, que hagan una decidida reforma y anden para siempre humildemente con Dios. El mundo pronto ha de ser juzgado. Un Dios justo debe vindicar la muerte de su Hijo. Hoy en día, los hombres eligen a Barrabás y dicen: crucifica a Cristo. Harán esto en la persona de sus santos. Recorrerán el mismo camino que los sacerdotes y gobernantes judíos en su trato con Cristo. Él, el Hijo de Dios, siendo inocente, fue muerto porque dijo a los hombres verdades que no les agradaba oír. Sin embargo, era el Hijo del Dios infinito. Esa cita la pueden encontrar en Testimonios para los Ministros, la página 131, el párrafo 2. Y más adelante nos sigue diciendo la sierva del Señor: ¿de qué lado estamos nosotros? El mundo rechazó a Cristo. Los cielos lo recibieron. El hombre finito, rechazó al príncipe de la vida. Dios, nuestro gobernante soberano, lo recibió en los cielos. Dios lo ha exaltado. El hombre lo coronó con una corona de espinas. Dios lo ha coronado con una corona de real majestad. Todos nosotros debemos pensar sin prejuicio. ¿Queréis que sea este hombre, Cristo Jesús, quien gobierne sobre vosotros, o Barrabás? La muerte de Cristo acarrea al que rechaza su misericordia, la ira de los juicios de Dios sin mezcla de misericordia. Esta es la ira del Cordero. Pero la muerte de Cristo es esperanza y vida eterna para todos los que lo reciban y crean en Él. Mis queridos hermanos, esa última cita es de Testimonios para los Ministros, la página 139, el párrafo 2. En esta semana que el mundo está celebrando el luto a Tamuz como si fuera la muerte del Hijo de Dios, en su celebrar, banqueteo y bebelata, demuestran que han elegido a Barrabás. Pero Cristo tomó la cruz de Barrabás para que no estés destinado a muerte, mi querido hermano que me escuchas. No seas cabeciduro. Elige la vida y elígela ya. Cristo no solo te llevará de muerte a vida, sino que transformará tu carácter virulento
a uno semejante al suyo, perfecto, equilibrado en justicia y amor. Acéptalo hoy, no esperes más. Mis queridos hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.